El gobierno va a continuar 4 años más. La ejecución presupuestaria de cada ministerio se ha dado, usted tiene las cifras, pero no sabemos si el resultado de esa ejecución presupuestaria es el correcto, es decir, ha beneficiado a los ciudadanos, porque hay problemas todavía en materia de seguridad, problemas económicos, problemas en salud, problemas en educación, que son y saltan, que están allí presentes y saltan a la vista. Usted ha hecho un seguimiento y ha sugerido algunos puntos en los que el gobierno debería poner énfasis para estos siguientes 4 años. ¿Cuáles son esos puntos y qué opina sobre la ejecución presupuestaria y el resultado de esa ejecución presupuestaria? Bienvenido. Buenos días, Alexis, Seña. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Definitivamente el gobierno enfrenta un nuevo panorama, ¿no? La ciudadanía le ha dado un voto de confianza por 4 años más. Y a diferencia de un periodo regular en el cual un gobierno nuevo tiene un periodo de gracia para cruzar esa curva de aprendizaje, para entender cómo funciona el engranaje del Estado por dentro, este gobierno ya tuvo ese periodo de esa curva de aprendizaje, ¿no? Que fue este año y casi 6 meses, casi año y medio de aprendizaje. Y ahora llega el momento de afinar esta máquina llamada Estado, gobierno o ejecutivo, si lo queremos decir así, para empezar a dar resultados. Y tal como usted lo menciona, Liceño, el principal indicador para evaluar la gestión de un gobierno es la ejecución presupuestaria, para empezar, ¿no? Es decir, si se gasta todos los recursos que los ecuatorianos le cedemos al gobierno vía impuestos, vía aranceles y todas las formas de recaudaciones que tiene el gobierno. Entonces, este gobierno ha logrado gastar en el global más del 90% del presupuesto, pero cuando ya comienzas a ver las carteras una por una, hay varias carteras que tienen ejecuciones por debajo del 90%. Y las 3 más críticas, por decirlo así, son Secretaría de Alianzas Públicas Privadas, que siendo un gobierno que favorece la atracción de inversiones, al menos en materia discursiva, se esperaría que esta secretaría ejecute todo su presupuesto para poder hacer esos cambios normativos para atraer la inversión extranjera o local, ¿no? Entonces, llama la atención de que solo ha ejecutado el 33% de su presupuesto en el año 2024, a diciembre del 2024. Entonces, eso da unas pequeñas alertas de que hay que hacer cambios en el gabinete. La segunda cartera de Estado con menor ejecución es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tiene una ejecución de cerca del 77%. Y aquí el presidente Noboa, en este nuevo mandato, tiene la oportunidad de hacer estos cambios en estas carteras de Estado, porque una cartera tan importante como el Ministerio de Obras Públicas no puede tener una ejecución baja, sobre todo porque vivimos en un país que todos los años pasa por etapas invernales en las cuales se van las carreteras, se desbordan los ríos y hay una serie de problemas de infraestructura en los cuales se debe de utilizar los recursos. Entonces, esa es una cartera crítica que debe de haber algún cambio o alguna mejora en la gestión. Y la tercera es la Secretaría Técnica Amazónica, ¿no? Tenemos a las personas que viven en la Amazonía siempre reclamando por obras, por más cobertura de salud, educación, y esta secretaría no ha logrado ejecutar todo su presupuesto. Entonces, eso nos da un claro mensaje de que a partir del 24 de mayo el presidente Noboa tiene la gran oportunidad de reivindicarse en estas carteras que han tenido un desempeño flojo, por decirlo así, y poner personas en las cuales puedan, que tengan conocimiento técnico de lo que están haciendo, que tengan capacidad de gestión y sobre todo que estén comprometidos con dar resultados. Porque el segundo punto para evaluar un gabinete es cuáles son los resultados de ese gasto, porque no es de gastar por gastar. Y ahí tenemos que hablar de indicadores de impacto, ¿no? No simplemente de cuántos informes se han realizado en un ministerio, que es lo que suele haber cuando uno está en el gobierno y existe esta herramienta que se llama Gobierno por Resultados o GPR, que todos los que hemos pasado por el Estado lo conocemos. Y muchos de esos indicadores en realidad no sirven mucho. Entonces, y cuando hablo de indicadores de impacto es, bueno, ¿cuántos puntos redujo la pobreza este gasto? Que hoy por hoy está en cerca del 30%. ¿no? Porque tuvimos recesión en el año 2024 y siguiendo la teoría de ciclos económicos, este año puede ser un año de crecimiento porque ya hubo recesión, pero ese crecimiento no viene solo. Hay que tomar medidas estructurales y reformas profundas para que pueda haber crecimiento. Y el tercer criterio para poder evaluar la gestión del gabinete es, bueno, ¿qué tan fácil o difícil se volvió realizar actividades en cada cartera de Estado? Es decir, sacar licencias ambientales, sacar permisos
para constituir compañías, para hacer negocios. Y ahí, en función de esos 3 criterios, evaluar a los 22 ministros que están en el gabinete y decidir quién se queda y quién se va. Y en función de eso, elegir nuevos perfiles para refrescar la imagen del presidente y del gobierno como tal y enfrentar los desafíos que tiene. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tan importante es, y le pregunto esto por su paso también por la Secretaría de Planificación, que exista justamente ese trabajo previo, antes de, digamos, hablar ya de la ejecución de los presupuestos en cada una de las carteras y áreas del Ejecutivo? ¿Qué tan importante es la planificación y cumplir justamente con esa planificación, pensando, si se quiere, como un punto de partida, que es el denominado Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar las metas que todo gobierno se plantea en un inicio? Definitivamente es sumamente importante. Todo gobierno tiene 6 meses después de que se instale el 24 de mayo para redactar su Plan Nacional de Desarrollo, donde, como tú lo dices, Alexis, ahí se establecen las metas de gobierno para los próximos 4 años. Y todos los años tiene que rendir cuentas ante la Asamblea de esas metas que se ha planteado. Porque en caso de no cumplirlo, la Asamblea tiene la potestad de poder establecer un juicio político contra el presidente o contra los ministros de Estado. Y es interesante que el 24 de mayo, si fuera un año regular, el presidente debería estar rindiendo cuentas, ¿no? En este año se va a posesionar, ¿no? Entonces, espero escuchar cuál es, que este discurso del presidente sea una mezcla de rendición de cuentas del año 2024 y de lo que se viene para el año 2025 y los 4 años de gobiernos. Pero aquí lo interesante es que estuve buscando la información y todavía no se ha aprobado el informe de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo del 2024. Entonces no sabemos cómo están esas metas de fuentes oficiales, ¿no? Podríamos hacerlo con fuentes secundarias, pero siempre es mejor esperar a ver qué nos dice el gobierno para contrastar y poder decir, oiga, usted aquí está fallando, aquí está bien, no y vamos a ver qué se puede mejorar, ¿no? Definitivamente la planificación cumple un rol importante y sobre todo porque desde la Secretaría Nacional de Planificación, que es la que lleva a cabo el Plan Nacional de Desarrollo, también tiene la atribución de darle seguimiento a los ministros. Entonces, si esa secretaría no funciona bien, los ministros no van a sentir que hay alguien que las está persiguiendo para que ejecuten y cumplan sus metas y, como consecuencia, la gestión de gobierno se va a ver afectada o arruinada y afectada la imagen del presidente. ¿Esa responsabilidad también recae sobre quién en la estructura del Ejecutivo? ¿En las EMPLADES o lo que era las EMPLADES o en la Secretaría de la Administración Pública para ver cómo está el cumplimiento de esas metas? En las EMPLADES. La Secretaría de la Administración Pública y de Gabinete lo que hace es coordinar entre el EMPLADES y el resto de carteras de Estado para que hayan estas reuniones de seguimiento. Y le pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en esa cartera, lo que hacíamos era una vez por mes, yo citaba a un ministro y le decía, aquí están tus resultados, aquí está tu ejecución, ¿qué pasó? ¿Por qué no has alcanzado esa meta? Tú dijiste que hasta este semestre vas a alcanzar tantas metas, a construir tantas casas, tantos puentes, tanta infraestructura y no lo has hecho. Y producto de eso, por ejemplo, en esa época, varios ministros cambiaron, sobre todo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque no había ejecución en esas carteras de Estado. Y eso es lo mínimo que se esperaría de este gobierno también, que tenga una institución dentro del gobierno que le dé seguimiento a estos ministros y sobre todo que le alerten al presidente, ¿no? Porque el presidente tiene miles de cosas en la cabeza, pero necesita que alguien constantemente le esté informando de cómo va la gestión de su gabinete. Economista Merchant, de lo que usted ha podido hacer el seguimiento, porque usted tiene las cifras y está mencionando por dónde se podría apuntar para mejorar la gestión. ¿Qué carteras de Estado deben renovar sus titulares? ¿Qué ministros deben ser cambiados? Usted mencionó, por ejemplo, el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero son 22 ministerios. Sí, son 22, pero los claves, por decirlo así, en términos de reactivación económica, hablemos primero, ¿no? El ministro de Finanzas es clave. De Economía y Finanzas porque dicta la política económica y luego cualquier reforma en materia tributaria pasa por el Ministerio de Finanzas. Y sobre todo porque luego tiene que ingeniárselas el ministro de Finanzas para obtener los recursos para que funcione el Estado. Recordemos que el puesto clave, que es el del ministro de Finanzas, es administrar el flujo de caja del gobierno. Es revisar todos los días cómo está la cuenta del Banco Central en la que habla de la caja y ver si hay para pagar los sueldos, si hay para comprar insumos, si hay para pagar los contratos que se tienen con los contratistas del Estado. Y ese es el gran desafío, porque una vez
que se ingresa a la proforma presupuestaria, que está alrededor de los 35.000, 36.000 millones de dólares, claro, en papel puede decir vamos a recaudar tantos miles de millones de dólares, pero el día a día es otra cosa, pues, ¿no? Claro. Si a la economía le va bien, se recauda. Si a la economía no le va bien, y por economía hablo de los ciudadanos, si a los ciudadanos nos va bien, se puede recaudar más. Pero por la fuerza, crear una reforma tributaria por recaudar, eso termina causando cuestiones contraproducentes. Entonces el ministro de Economía es clave, sobre todo porque se necesita alguien con experiencia en finanzas públicas, que tenga buena relación con los multilaterales, porque hoy por hoy el presupuesto del Estado se financia por impuestos y endeudamiento con multilaterales. Entonces ya la máquina de la economía, por decirlo así, o los ciudadanos que somos... ¿Y las remesas? Las remesas también, pero todavía no tiene un rol tan preponderante, por decirlo así. Porque los impuestos están a cerca de los 18.000 millones de dólares, el endeudamiento está en cerca de 10.000 millones de dólares para este año y el presupuesto es 36.000, entonces ahí ya tienes 26.000 en esas dos fuentes. Entonces, si el ministro de Economía no tiene una buena relación con los organismos multilaterales, difícilmente van a confiar en hacerte desembolsos. ¿El perfil de la actual ministra de Economía cumple con esos requisitos que usted menciona? ¿Debería tener un ministro de Economía? Bueno, es una ministra joven que no ha tenido experiencia en finanzas públicas, estuvo a cargo de la Secretaría de Planificación durante el primer año y medio de gobierno, pero eso de ahí no te da todas las herramientas para administrar el presupuesto general del Estado, ¿no? Recuerda que tienes 22 ministros pidiéndote todos los días dinero para pagar un contrato. Y aparte los gobiernos locales y la función judicial y el Consejo Nacional Electoral. Así es. Entonces, esta persona tiene que demostrar que tiene el perfil para hacerlo y sobre todo la creatividad para conseguir recursos, ¿no? Sé que estuvo de gira por Estados Unidos, la ministra Moya. No sabemos cuáles han sido los resultados todavía de esa gira porque no los ha anunciado. Esperemos, por el bien del país, que le haya ido bien, pero los multilaterales también a veces plantean sus reparos sobre quién va a ser el ministro, ¿no? No es que te dicen ponga tal o cual persona, pero sí te dicen, oigan, el ministro debe al menos cumplir con este checklist para confiar que puede utilizar bien los recursos, ¿no? Y esa es la primera cartera, que es clave a mi criterio. Segundo, Secretaría Nacional de Planificación, que aunque la gente no la conozca mucho porque trabaja del interior del gobierno, administra la inversión pública. Entonces, el ministro de Economía le dice al secretario de Planificación, para este año hay 2.000 millones, 5.000, 10.000 millones, los que hayan para inversión pública, y el secretario lo que hace es los reparte entre los 22 ministerios, hablando en coordinación con Presidencia, obviamente, ¿no? Ahí se establecen las prioridades de inversión pública. Y, a su vez, a medida que se va ejecutando y da el seguimiento, este secretario o secretaria puede mover la inversión pública. Y lo que se suele hacer es que si hay ministerios que van rezagados en la inversión pública, simplemente traspasas esos recursos a otras carteras que sí están ejecutando y están demostrando resultados. Entonces son dos caras de la misma moneda. Y luego ya vienen los ministerios en ramas específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos telecomunicaciones, donde estábamos con todo el tema el año pasado de la renegociación de los contratos de las telecomunicaciones, que eso deja ingresos también para el Estado. Minas y petróleos es súper importante porque ya petróleo no tiene un peso importante en el presupuesto. Son alrededor de 1.500 millones, 1.700 millones en un presupuesto de 36.000 millones. Entonces, ya porque Ecuador ya está saliendo de la era petrolera y lo que se viene es la era minera. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con quién va a ser el nuevo ministro de Energía y Minas, porque hay que abrir el catastro minero, ceder nuevas concesiones y sobre todo establecer los parámetros para las regalías para el Estado, ¿no? Y hay que llegar en un punto medio en el cual el parámetro de ese porcentaje de regalías sea lo suficientemente atractivo para los inversionistas, pero que al mismo tiempo deje los suficientes recursos para el Estado. Todos los grandes proyectos mineros han estado en fase de exploración y ya se viene la fase de explotación. Entonces, y tenemos unos yacimientos de minerales muy grandes, uno de los más grandes de las regiones, y hay que saber aprovechar eso y saber invertirlos también en el país. Entonces, ahí ya podemos ver que por dónde van a ir las cosas nuevas que se vienen en el futuro de la economía ecuatoriana y por lo tanto es muy importante que esos perfiles sean muy buenos. ¿Cuánto se ha ejecutado en presupuesto en materia de seguridad? Pregunto esto ¿por qué? Porque seguramente también muchos
ecuatorianos se preguntarán, ¿se ha invertido lo suficiente? Más todavía considerando que se incrementó el IVA al 15% con el argumento de que se necesitaban recursos para financiar la guerra interna. Y los resultados no son los mejores. Estamos teniendo en lo que va del año, en comparación con el año anterior, un año mucho más violento. Entonces, ¿cómo va el tema del presupuesto en tema de seguridad y si se están viendo resultados? Sí, Interior tiene una ejecución de cerca del 80%. Yeah. Entonces, está por debajo del 90%, que es lo mínimo que se espera que ejecute un ministro, y tiene grandes desafíos ahí. Obviamente esto es inversión. Aquí, por ejemplo, no se incluye gasto corriente, no, que todo. Es un sueldo, es todo. Ya. Todo. Okay. 80% incluyendo inversión y gasto corriente, ¿no? Pero ahí la cuestión es mucho más profunda, porque en el Ecuador lo que se suele hacer es destinarle más recursos a defensa. Ya porque tenemos el problema del narcotráfico, el problema de la permeabilidad de las fronteras y en los últimos años se ha dedicado muchos recursos a fortalecer a las Fuerzas Armadas. Y en Interior está la policía, básicamente, donde el grueso del recurso está en pagar sueldos y salarios de los servidores policiales, ¿no? Y luego viene el equipamiento de los servidores policiales. Pero el desafío en seguridad es mucho más profundo, porque las raíces de los problemas de inseguridad en este país son un problema de falta de oportunidades. Si tú logras crear suficiente empleo, vas a disminuir en gran medida la inseguridad de las calles, por decirlo así. El robo común, el hurto en los autobuses, la delincuencia común, por decirlo así. Y eso se genera solo creando empleo. Y Ecuador tiene un gran desafío en materia de empleo. O sea, 7 de cada 10 ecuatorianos tenemos empleo no adecuado. Y eso no puede ser así, porque hoy tener empleo adecuado es un privilegio. Y la solución pasa por crear un nuevo marco normativo. Recordemos que tenemos un código laboral de cerca de 1937. Está próximo a cumplir casi 100 años y ya no se adapta a las nuevas modalidades de contratación que demandan los jóvenes. Por ejemplo, yo soy profesor universitario y las nuevas generaciones son una cosa completamente distinta a nosotros. Ellos están pensando en que mientras están haciendo la carrera, están desarrollando su perfil de influencers en redes sociales para monetizar y tener una fuente de ingresos y no esperan salir de la carrera y conseguir un trabajo de 8 horas al día para estar encerrados en una oficina. Pero hoy por hoy, las modalidades contractuales no te permiten esa flexibilidad y necesitamos un código laboral que dinamice la economía para estas nuevas generaciones que están demandando un cambio, porque si hubiésemos querido un código laboral o una economía que se mantenga como ha venido haciendo, probablemente no le habían dado el voto de confianza al presidente Noboa, que es un presidente joven y que de alguna manera refleja eso también en su electorado. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene el presidente de ahora en adelante.